Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sayi, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestro invitado es Gibran Ana. Gibran es brasileño, historiador, escritor y terapeuta. Desde hace 10 años comparte información con decenas de alumnos alrededor del mundo sobre cómo desarrollar las capacidades paranormales y psíquicas, obteniendo una transformación emocional y energética en sus vidas, a través de un método innovador de contactos con los orbes. Va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada Cómo protegerte de energías negativas. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Damos paso ya a nuestro invitado y su conferencia Cómo protegerte de energías negativas por Gibran Ana. Desde ahora ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estáis viendo y la pregunta que queréis que le hagamos. Al final de su charla responderá vuestras preguntas. Saludos, Gibran, gracias por estar con nosotros, que nos disponemos ya a escucharte. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez por Mindalia.com. Ahora ya hace meses como viviendo en Madrid, en España, y con muchas novedades, muchas cosas interesantes, sobre todo relacionadas a estas cuestiones de los orbes, de la paranormalidad. Y he elegido este tema de hoy para hablar con vosotros justo porque es un tema que he visto que muchas personas alrededor del mundo y aquí también en España me vienen a preguntar y de hecho sufren con estas cuestiones y antes yo no tenía idea de que esto podría ser algo tan fuerte y tan generalizado en las personas, que es justo los ataques, como se llaman, ataques psíquicos, de las personas altamente sensibles, de los ataques de entidades espirituales, de influencias energéticas de un ambiente, de una persona, de una situación, influencias sobre todo relacionadas a sentimientos de otras personas hacia ti. Y he visto que un montón de personas, un montón de personas aquí en lengua española, en todo el mundo, la verdad, sufren con este tema, justo porque son personas que tienen ya una facilidad, son lo que se conoce como personas altamente sensibles, ya tienen una clarividencia, una sensibilidad, y esto. En mis experiencias, primero, con el mundo de los espíritus, yo siempre digo a la gente que en mis conferencias, talleres, en mis cursos y todo, y a los alumnos también, yo siempre os paso un poco de mis experiencias con estas cuestiones relacionadas a energías, ¿vale? Pero antes de empezar con estas experiencias, a mí me gustaría pasar la idea de que todo está en nuestra mente. Todo está literalmente en nuestra mente, en nuestra cabeza. E não é nesse sentido escéptico de que estas coisas e estas experiências malas, energias negativas não existem. Não é neste sentido, sino que estas coisas são generadas e a abertura destas coisas hacia ti, a influência destas coisas hacia ti, depende de tu cabeça, de tu mente. Não solamente de sentimentos, sino de vibração. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história, tiene una frase que es para mí emblemática. Incluso he puesto en la portada, básicamente en la portada de mi libro. Este es mi libro, El precio de la llama eterna, que está en portugués todavía, pero vamos a traducirlo muy cerca. Y es una portada, una frase muy interesante de Nikola Tesla, que nos dice, si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en termos de energía, frecuencia y vibración. O sea, que todo es energía, frecuencia y vibración. Esto es lo que define, de hecho,
si tú vas a tener una protección energética ideal, o la que quieres, si una persona, un ambiente, un pensamiento, una situación te va a influir o no. Todo depende de la energía, frecuencia y vibración. Esto es lo más interesante. Yo, como siempre tuve desde pequeño experiencias con más allá de lo que se conoce, entonces, experiencias con entidades, con espíritus, con sensaciones y vibraciones, emociones que yo pensaba que todos las tenían, ¿ok? Pero he visto que no, que la verdad poquísimas personas tenían estas experiencias. Un porcentaje que es cada vez más normal, pero había visto que cada vez más personas tenían estas experiencias en mi trayectoria de vida. Y entonces desde pequeño sufría con esto, por ser una persona altamente sensible. Entonces, por ejemplo, emociones, una cosa que se viene y se acerca de ti, una persona que emite un pensamiento diferente, tú captas el pensamiento a través de una vibración, a través de un olor, es lo que llamamos de clariaudiencia, a través de justo de la clariolfatismo, a través de este olor, a través de varias otras maneras tú empiezas a captar esas cuestiones. Muchísima gente sufre con esto. Entonces, lo que he dicho al principio, que todo está en nuestra mente, frecuencia, energía y vibración en el universo, son leyes universales inmutables. Lo que pasa es que la mayoría de las personas piensan que si soy así, me voy a quedar así y ya está. Me quedo así toda mi vida y no voy a cambiar esta cuestión, ¿sabes? Voy a sentir siempre esto, siempre me voy. Entonces no puedo ir a un ambiente que sea negativo porque me voy a coger la energía de las personas del ambiente. No puedo acercarme de determinada persona y sin que sin que corra la energía de ella. Y atrapadas por este tipo de pensamiento, que es un mito. Todas las personas pueden no solamente protegerse de este tipo de cosas que existen, y vamos a explicar por qué, sino también manejar su propia vibración hasta un punto en que solamente vas a tener contactos o interacciones con frecuencias mucho más elevadas. Entonces ahora me gustaría compartir un poco de una investigación que ha hecho una brasileña, una investigadora brasileña muy famosa en Brasil, y ha hecho con más de 100 brasileños a través de un sistema que muchos conocen, que se llama el electroencefalograma. El electroencefalograma, él mide la actividad cerebral, la energía producida por el cerebro, ¿vale? Y en este experimento, ella que ha hecho con varias compañías, con universidades de Estados Unidos y todo, en este experimento ella ha analizado personas que estaban en contacto, varios grupos de personas. Algunas personas que estaban en contacto com a mediunidade, com centros de espiritistas. Por exemplo, em Brasil há muito uma religião chamada Umbanda. A Umbanda é uma religião africanista, muitos associam com a santeria cubana e outras coisas, mas na religião africanista, onde há a influência direta de espíritos. Essa influência direta de espíritos, que muitas vezes são induções e estados de transe, cambiar estado de transe de la persona y no es justamente el espíritu, pero esto no es el caso. Estas personas han sido analizadas a través de electrodos que han sido puestos en sus cabezas, justo para intentar comprender cuál era la actividad cerebral de esta gente. También he analizado un grupo de personas que utilizaba ayahuasca, esta sustancia del Santo Daime, que muchos tienen la costumbre de utilizar para acceder a outras dimensões, que na verdade é o mundo astral. Então, aí se vê muitíssimas coisas, se vê imagens, se vê símbolos, se vê coisas que impactam, como se diz, cambiam a mente da pessoa, porque se vê coisas impressionantes, não? Também analisado um grupo de pessoas, e que aí em Brasil há um montão de cirurgianos espirituais. Quem são os cirurgianos espirituais? Son médiums como Juan de Dios, Dr. Fritz, Juan de Dios, que es lo más famoso de este, ¿no? João de Deus,
Este João de Deus é muito famoso em todo o mundo e muita gente ao redor do mundo ha ido a visitar ele e sigue visitando, que são médiums que fazem cirurgias espirituais sem anestesia. Ou seja, te cortam, te fazem com cuchillo e te sacam um tumor, te sacam uma enfermidade qualquer, sabes? Com este estado alterado de consciência. Quando entram em transe, induzem a pessoa nesses estados. Vale. Também ha analisado estes grupos de médios de Umbanda, médios cirurgianos espirituais, o grupo de ayahuasca e o quarto grupo de pessoas que supostamente haviam relatado, haviam tenido experiências com extraterrestres. Não somente experiências com extraterrestres de contactos físicos, sino também de abduções, o que se conhece como abduções. Não vem ao caso a veracidade deste hecho, ok? Não vem ao caso as pessoas se é verdade ou não, ¿entiendes? O que vem ao caso é que são as análises, os análises que han sacado destas pessoas. Este é o que é mais curioso de todo. Estas pessoas, además de terem contactos de abdução e outras coisas, também tinham contactos com luzes diferentes, ou seja, consciências diferentes, e essas pessoas relatavam isso. Bueno, o mais interessante da investigação hecha por esta brasileira é que os médios de Umbanda, Dr. Fritz e Juan de Deus, esta gente toda da cirurgia espirituais, e la de ayahuasca, todos eles se mantinham em um padrão de atividade elétrica cerebral. Não sei se já sabeis, mas nosso cérebro tem como se fossem 4 patrões, não? Antes se conhecia o teta, beta, teta, delta, alfa e beta. Teta, delta, alfa e beta. Esses 3 patrões, esses 4 patrões. Pero hoje em dia já se conhece um outro padrão, sobretudo depois desta investigação feita por esta brasileira. E este padrão reconheceu que a atividade cerebral, ou seja, a energia, a atividade neuronal destas pessoas que faziam estas atividades espirituais, nunca conseguiam estar mais allá de nível beta, que é o que representamos como 30 hercios, ou 30 ciclos por segundo. Sin embargo, as pessoas que se diziam supostamente contactadas, contactos com luzes e abduções, esta gente sí que tenía un patrón de actividad cerebral, no solamente más allá de 30 Hz, sino mucho más allá, 40, 50, 60, 70 Hz, ou 70 ciclos por segundo. O sea, pero lo más curioso no es esto. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de las personas que practican estas cosas espirituales con las personas, los abducidos? Bueno, ellos han visto que ha sido un grupo de 24 personas supostamente abducidas, han visto que estas pessoas tinham em geral algumas características não somente emocionais, sino também de capacidades. Estas pessoas tinham quase nunca entraram em depressão. Se estavam em padrões de tristeza, sempre sacavam isto rapidamente, saliam deste padrão, ok? Eles eram potencialmente líderes, eram potencialmente que o sistema que aí está, o sistema econômico, o sistema político, religioso, todo o status quo, todo o sistema patrão que nos é enviado, não? Desde pequeno, através da mídia, os padres, os governos, estas pessoas eram extremamente questionadoras. E, a parte, também tinham capacidades que, depois de haver tenido essas capacidades, este desenvolvimento, essas pessoas, estes contatos, essas pessoas tinham capacidades extrasensoriais muito avançadas, muito mais que as outras. E não somente a potência destas pessoas, deste número de hercios, era mais allá de 30, mais allá do estado beta, ok? Que o estado beta é este que estamos agora, o estado de cognição, o estado de vigília, sino também estas pessoas tinham uma atividade de microvolts muito forte, muito potente, que incluso elas mesmas quase não aguentavam esta potência de microvolts, que estas pessoas tinham, sobretudo, a sensação
quando chegavam a estes níveis de consciência, não de consciência, não decimos em nível de atividade cerebral, eles tinham a sensação de que, de um saber e de uma alegria, que pode fazer tudo por toda a gente, ou seja, cambiar o mundo solamente com sua própria vibração, com nosso tema de hoje. Bueno, si vemos que hoy en día incluso ya se sabe que si tú echas como si fuera una descarga eléctrica en la frente de una persona, que es una investigación que están llamando de neuromodulación cerebral. Y esta neuromodulación cerebral es como si fuera una descarga eléctrica de volts, o sea, como si fuera de hercios, en la frente de la persona. E a pessoa de maneira quase automática chega a patrones de atividade cerebral muito acelerada. Já se sabe que solamente este hecho já saca a gente da depressão, da tristeza, de bloqueios emocionais, de traumas. Solamente isto já é suficiente para sacar muitas pessoas deste patrão. Ou seja, uma prova de que acelerando a vibração, porque se tu aceleras a vibração de tu cérebro, as ondas mentais acelera tu própria vibração corporal. Isso se pode ser medido, não é nada que espiritual, não é nada de crença nem nada. Isso se pode ser medido hoje em dia. Então, se sabe que se tu acelera na vibração, tu tens um padrão de equilíbrio emocional mais forte. Por que eu estou contando isso? Porque muito do que passa com a gente que tem problemas com proteções energéticas, entidades e tudo, é que ha sido criado ao redor por películas de terror, de horror, por, não sei, cuentos, leyendas, histórias, de que estas coisas de hecho são casi como intransponíveis. Estas energias que nos afectam, por exemplo, é uma força muito mais allá de lo que podemos chegar, por exemplo. Que é uma força astral, que vem do demônio, não sei, o que sei, não? Pero isto é um mito. É um mito porque é muito mais fácil controlar a gente através do medo. E este medo que ha sido puesto, echado em nossa mente, desde pequenito, não? Com as películas e com os outros meios, para dizer a nós que nós temos que nos assustar com isto, ¿vale? E que não temos a capacidade de sermos dueños de nossa própria mente. Já sabemos uma coisa também. Quando pensamos e enfocamos em algo, nosso cérebro se ativa através de cargas elétricas. Estas cargas elétricas generam ondas eletromagnéticas e estas ondas eletromagnéticas, hoje em dia a ciência já sabe, se difundem ao redor nosso. Se conecta com uma onda magnética com a mesma frequência e vibração e entras em um fluxo. Então, vamos compreender isso melhor. Se tiras uma pedra no lago, ¿vale? Se tiras uma pedra no lago, genera ondas eletromagnéticas. Tira uma pedra pequena, perdão, não ondas eletromagnéticas, não, sino ondas. Tiras uma pedra pequena, genera ondas. Tira uma pedra mais grande, ondas mais grandes, ¿vale? Este é o nosso pensamento. Nosso pensamento, quando se conecta ao redor nosso, se conecta com ondas de igual frequência e vibração. É como se fosse uma antena. Nós temos várias antenas. E estas antenas se conectam com esta rádio que está sintonizada. Ou seja, se está sintonizada na frequência do medo, que é o tema principal de los que têm influências energéticas, que é o medo. Sobretudo, detrás de uma influência energética, detrás de uma influência energética de uma entidade, de uma pessoa, de um ambiente, sempre no subconsciente da pessoa, há solamente uma palavra: medo. Medo de que isto te haga daño. E este é o primeiro passo para generar uma onda magnética que se conecta com a frequência de medo e então tu tens estas influências de uma maneira muito forte, muitas vezes. Bueno, então, que hemos visto hasta aqui? Que temos patrões de atividade cerebral e que estes patrões de atividade cerebral determinam nossa vibração.
Y cuando determina esta vibración corporal nuestra, depende mucho de nuestros pensamientos. Que claro, depende de nuestro sistema de creencias y todo, pero esto es otra historia. Cuando emitimos entonces una onda de alegría, conectamos alrededor nuestro con ondas de la misma frecuencia y vibración, como esta piedra del lago que se tira y forma ondas electromagnéticas. Y entonces cuando se conecta con esto, entras en el flujo de la alegría. Es como sintonizando una radio de músicas alegres. Ahora sintonizando una radio de músicas tristes. Toda emoción, todo sentimiento tiene una frecuencia vibratoria. E estes seres, entidades, também têm uma frequência vibratória. Esta frequência vibratória não tem nada a ver com altíssimas frequências e demônios e estas coisas todas, ok? Pero se nós mantenemos uma vibração elevada e vamos a ensinar técnicas para isso, este tipo de coisa não passa em nosso meio. Então, a primeira coisa é que, por exemplo, existem influências espirituales? Sí, claro que existen. ¿Existen influencias de pensamiento? Sí, claro que existen. Pero todo esto depende de la vibración, como ya hemos dicho. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la ciencia hoy ya sabe que existe un patrón que está más allá del patrón beta, que es lo que llamamos de patrón gamma. Después de estas investigaciones hechas por esta brasileña, y luego, después de investigaciones hechas por investigadores de universidades americanas, con los monjes tibetanos, ellos empezaron a ver que estes monjes tibetanos emitían un patrón de frecuencia cerebral mucho más allá de lo normal, mucho más allá de 30, 40, 50 hercios, igual que los contactados y las personas que veían luces. Esses monges tibetanos também tinham um grado de... Já se sabia, a ciência já sabia, que quando tu pones uma pessoa que tem picos de genialidade, ou quando tienes, quando tem a pessoa um estado de concentração intensa, que tem que resolver alguns problemas, já se sabia que se ligava a picos de mais de 40 hercios, a estados gama. Pero depois da investigação hecha com os monges tibetanos, eles han visto que não, que eles de hecho, produciam estas ondas de maneira casi constante. Es decir, que tenemos que mantener la vibración, o sea, que tenemos que virar monjes tibetanos. No, no es decir eso. Que tenemos que tener abducciones y contactos extraterrestres para mantener nuestra vibración elevada. No, tampoco. Con técnicas sencillas podemos enseñar, podemos hacerlo. Y esto no es nada que más allá. Bueno, hablando sobre la parte espiritual, ¿vale? Eu também he sido médium muitos anos de minha vida, médium, ou seja, desde pequeno, com as experiências que já hemos hablado, já he dicho, ¿no? Algumas coisas. Espíritos, vozes, pessoas que hablavam, pessoas que chegavam cerca minha, e eu não sabia o que fazer com isso, ¿vale? Muitas vezes influenciavam os sentimentos, as emoções, e isso me hacía muito dano, esta é a verdade. Bueno, e então he empezado a descobrir outras maneiras de cambiar minha própria energia corporal. Porque eu, primeiro, quando generava o medo, entrava em ressonância com a frequência e isto se potenciava, ¿vale? Pero, então, he empezado a descobrir estas técnicas que mais al final nós vamos falar. Pero existem alguns níveis de influências, por exemplo, espirituais, ¿vale? Existe uma influência espiritual que son mucha gente lo que llamo de gérmenes, ¿no? Yo creo que es gérmenes que se dice. Que son pequeños bichos espirituales que existen y que son resultado de algunos pensamientos, de formas de pensamiento, que todo que creamos, pensamos en nuestra mente, se puede formar esto en determinado plano. Estas cosas que pensamos y creamos o imaginamos, esto no se queda ahí al vacío. Hay un plano, que llamamos el plano astral, donde estos tipos de manifestaciones ocurren. O sea, si tú piensas en un elefante rosa que flota y vuela, entonces esta forma de pensamiento se crea en determinado plano. Este plano es el plano que llamamos de plano astral. ¿Okay? Entonces estas formas, pensamientos que se crean a través, ¿no? A través de este tipo
de pensamientos y todo, entidades, estos bichos, fungos, que de hecho existen y que se pueden ser identificados incluso por algunos tipos de aparatos. Hoy en día ya se consigue identificar, ¿vale? Pero estes são tipos de energia que simplesmente não fazem muito dano, que simplesmente vão ali, se anexam ao campo eletromagnético da pessoa e se queda aí como chupando a energia e em determinado momento se vão, ¿vale? Claro, há miles e miles e miles de tipos e de variedades, como havíamos dicho, tudo que pode ser pensado, existe, ¿me entiendes? Pero lo que estamos teniendo es intentar sistematizar un poco para que podamos comprender mejor cómo funciona el proceso de protección energética, sobre todo, que es lo más importante para nosotros. ¿Okay? Entonces, hay grados superiores, que son tipos de espíritus que hacen, que por ejemplo, están allí por una cuestión de afinidad. O sea, tú estás con un sentimiento hoy de muchos celos. Si tú estás con una frecuencia baja, lo que pasa es que este espíritu se fija en tu campo y se queda allí por una cuestión llamada de resonancia, alimentándose por esta energía tuya que estás generando. Esto si tú tienes la frecuencia baja, ¿ok? Si tú tienes por ejemplo, un sentimiento que genera, ¿no?, de rabia, si tienes la frecuencia baja, esta cuestión, este espíritu se puede conectar con tu campo eletromagnético, tener esta influencia, potenciar todavía más tu rabia, potenciar estos sentimientos malos y incluso te influenciar mentalmente. Hay una conexión mental que se puede tener con este espíritu. Aparte, si la persona es altamente sensible, esta conexión es todavía más fuerte. Ya vamos a hablar de los altamente sensibles, ¿ok? Y hay los casos que llamamos de casos de obsesión. No sé si aquí en España se llama estos casos de obsesión, pero en Brasil se llama mucho casos de obsesión, que casos de una obsesión muy profunda, que son espíritus que incluso pueden cambiar de personalidad, pasarse por otros para, en un caso de manifestación en una mesa espiritista, manifestarse como uno, pero la verdad es otro, y quiere ahí hacer daño a la persona, confundirla y todo. Muy bien. Y también hay otros casos que muchos llaman, está en el subconsciente colectivo, este nombre, que es un nombre que hace mucho daño a nuestra psique, a nuestras reacciones, que son casos de posesiones demoníacas. Entonces, como este es un nombre que dentro de nuestro inconsciente colectivo es muy fuerte, mejor no utilizarmos este nombre, ¿vale? Porque el demonio de hecho solo existe porque existen las religiones que quieren que estos demonios existan para que sean los intermediarios entre Dios y los pobres mortales en la tierra. Porque hay que tener un antagonista, hay que tener un vilón, ¿ok? Muy bien. Y lo que existe bastante comúnmente también son los pequeños grupos, como por ejemplo, pequeñas mónadas, pequenos círculos de frecuencia vibratoria que se crea a través de pensamiento. O sea, por ejemplo, como Mindalia Televisión crea una red a través de pensamiento, a través de muchas informaciones, se crea una red. Es como si fuera una red creada. Una persona está aquí hablando de una cosa relacionada a miedos, ¿ok? Entonces yo estoy hablando de algo, casos de que la persona pasada que tuvo muchos miedos. Y la gente, a lo mejor es una conferencia, ¿vale? Y la gente que está alrededor mía empieza a conectarse con esta frecuencia vibratoria. Y cada forma de pensamiento que se crea a través de esta imagen, en algún plano, se plasma e se densifica em uma forma de pensamento como se for uma consciência única, e é do que chamamos de inconsciente coletivo. Aqui hemos hecho nesta conferência um pequeno inconsciente coletivo que é generado, ha criado este tipo de entidade que está relacionada ao medo, que tem um próprio pensamento, ou seja, um pensamento próprio, reações e vontades próprias. São coisas criadas por o que chamamos de inconsciente coletivo. Esses temas metafísicos, podeis encontrar vários livros e experiências sobre isso. As pessoas que são médios, seguro que também já han tenido experiências com isso. Então, inconscientes coletivos existem um montão.
desde pequeños, grupos formados inconscientes, entidades formadas por pequeñas personas allí, ¿ok? A través de la forma pensamiento que se plasma en el astral, que dígase, por cierto, el astral es muy peligroso justo por esto, ya vamos a hablar sobre esto, hasta cosas muy grandes, o sea, inconsciente colectivo de miedo sobre los ataques de World Trade Center en Estados Unidos de 2001. Ha generado un inconsciente colectivo muy fuerte relacionado a cuestión de miedos, rabias, discordias, y esto identificaron muchas veces que ha generado también entidades de varios tipos, ¿vale? Estes são os casos básicos que há. Claro que há muitíssimos mais. En el caso de posesión demoníaca y todo, tenemos mucho miedo, sobre todo por las películas y por lo que se relata en la Biblia, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? Yo en mis experiencias también ya he tenido muchos casos de estar delante mía, varias como manifestaciones dichas, entre comillas, demoníacas, y solo con una activación básica, un cambio de vibración, como ya hemos dicho, esto sale, ¿vale? Lo más interesante de estas cuestiones es, bueno, ya estamos aquí casi finalizando, ¿no? Lo más interesante de estas cuestiones es, vamos a pensar en una cosa que hoy en día ya se conoce como ondas ELF, ¿ok? ELF, ELF, Extremely Low Frequency, o sea, ondas extremadamente bajas. ¿Qué son las ondas extremadamente bajas? Son ondas que existen por allí, ¿vale? Y su grado de influencia es de 3 hercios hasta 30 hercios, ¿ok? Un poco más adelante, a lo mejor. Y esto puede ser, estas ondas ELF son más o menos parecidas, son ondas extremadamente bajas, pero son más o menos parecidas que cuando tú vas a un concierto, por ejemplo, concierto na música, y esta música te proporciona una vibración corporal. O estás dentro de un coche y hay una canción muy fuerte, tú sientes en tu cuerpo esta vibración, ¿vale? Estas son ondas más o menos parecidas con las ondas extremadamente bajas, ¿vale? Existen aparatos producidos por gobiernos que fabricam constantemente estas ondas extremadamente bajas, que seriam supuestamente para comunicação por rádio através de la ionosfera. Outra vez, por certo, mi libro aqui, que vamos a lançá-lo em espanhol este ano todavía, habla bastante del proyecto HARP, que é um projeto que existe nos Estados Unidos, que produz ondas de baja frecuencia, tienen que ver esto con los espíritus y todo. Estas ondas de baja frecuencia que se pueden ser producidas artificialmente y todo, también son producidas por estos espíritus, ¿no? Essas são frequências. Eles solamente conectam com tu campo eletromagnético através desta vibração de baixa frequência. Então, o raciocínio lógico que temos é: se tu estás vibrando estas ondas de baixa frequência, claro que vas a correr estas frequências destes espíritos, que não podem chegar muito mais allá de 30 hercios de influência. A pessoa que vibra em tua atividade cerebral y luego a tu actividad vibracional, tu cuerpo, en una actividad 40, 50, 60 hercios por segundo, ¿no? O ciclos por segundo, essa persona simplesmente é incompatível com o tipo de influência espiritual, de ambientes, de envidia, de lo que sea. O sea, envidia, de celos, de brujerías, porque há muito medo em relação a isso também. Então, se mantienes esta vibração mais allá, esta atividade cerebral, e no nível que chamamos de nível mental, este tipo de astral se queda para ti como se fosse uma tonteria. Esta é a verdade. E este é um grande mito, porque a gente pensa, não, aí os espíritos, então não me vou, eu que sou uma pessoa altamente sensível, não posso ir a determinados tipos de ambientes. Com as técnicas que eu vou ensinar, que são muito sencillas, podeis ir a qualquer tipo, hasta o inferno, entre comillas, sem sofrer esta influência. Porque todo, segundo Nikola Tesla, é energia, frequência e vibração.
todo. Esa es la explicación básica. Y además de esto, como hemos dicho, todo está en nuestra mente. Si vibramos en el miedo, abrimos los canales. Mira, nosotros tenemos, los hombres y mujeres son como antenas, tenemos varias de estas antenas. La principal de ellas es la glándula pineal, que es la que emite frecuencias, ondas, a través del pensamiento, y recibe también. Las mujeres generalmente tienen 36 canales de energía, son como 36 antenas, y los hombres 18. Pero nosotros decimos, ¿no? Nosotros solemos utilizar mejor estos canales. Mentira, que no es verdad. Incluso, por cierto, la larga mayoría de las personas que están aquí hoy son mujeres, porque son mucho más intuitivas, más sensitivas y todo, ¿no? Nosotros tenemos ahí una escuela con más de 50 alumnos, donde enseñamos no solamente esto, sino otras capacidades paranormales, y a la larga mayoría son mujeres, porque sois más sensibles, tenéis más canales, son más conectados con más allá, ¿ok? Y en este caso, hay que tener una protección incluso especial, ¿vale? Protección energéticas especiales. Bueno, pero ¿por qué estoy hablando de este tema específicamente sobre la cuestión de mujeres, hombres y todo? Porque ya que todo es frecuencia, energía y vibración, mantenemos nuestra frecuencia, energía y vibración siempre acelerada. Como hemos dicho, hoy ya se sabe que solamente una descarga eléctrica en la frente de una persona con una determinada frecuencia vibratoria es capaz de sacarla de la depresión, de sacarla de problemas emocionales. Entonces, nosotros cuando hacemos una aceleración de nuestro campo vibracional por medio de técnicas sencillas, ¿vale? Conseguimos entonces hacer con que nuestro cuerpo y nuestra mente reaccione a esta actividad. Hoy en día ya se sabe que la mente y el cuerpo están totalmente interconectados. Que, claro, el cuerpo reacciona a la mente, pero también la mente reacciona al cuerpo. Entonces, si tú estás triste, normalmente te haces una posición, baja la cabeza, la espalda se curva y todo. Si estás alegre y confiante, generalmente sueles poner el pecho más, ¿no?, hacia arriba. Entonces hay una reacción de la mente con el cuerpo. Sin embargo, también una reacción del cuerpo con la mente. O sea, si tú, por ejemplo, empiezas, aunque no quieras, a sonreír más, ya se sabe que produces los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, bajan drásticamente, y los niveles de serotonina, oxitocina y hormonas relacionadas a la juventud y el placer van a subir drásticamente, de una manera muy fuerte. Entonces, la mente reacciona al cuerpo, porque tú también empiezas a tener pensamientos felices, ¿vale? En nuestra cuestión, cuando hablamos de acupuntura china, por ejemplo, se toca en puntos, en determinados puntos del cuerpo, a través de várias técnicas. Quando se toca nestes pontos, são pontos clave que estão relacionados a glândulas endócrinas, que estão relacionadas à capa, a nosso campo eletromagnético, e que por si solo, por el hecho de tocar nestes pontos, podemos cambiar nossa vibração corporal, e não somente a nossa vibração corporal cambia, sino também nossos pensamentos. E então, a primeira coisa que podemos fazer, já finalizando aqui, relacionado à aceleração da atividade elétrica do cérebro, ou seja, da atividade neuronal do cérebro, nós, para acelerar nossa vibração, o primeiro passo é frotar as mãos com muita rapidez. Frotando as mãos com muita rapidez, estes centros de las manos são os mais fáceis de serem ativados. São os centros de las manos, que muitos chamam de chakras. Estes centros de las manos, que emitem energia e recebem energia, são os mais fáceis de serem ativados. Em nossas conferências, podeis mirar nossas conferências em Mindalia, as primeiras conferências, sobretudo, en el Foro ACE, que vamos a hacer, incluso, por cierto, Foro ACE que vamos a hacer al final del mes en Marbella, no os perdáis, porque vamos a tener muchísimos conferenciantes, ponentes, Merlin Rosner, Enrique de Vicente, ya vamos a hablar sobre esto. Entonces, allí en estas conferencias, lo que hacemos son estas activaciones vibracionales,
que es frotar las manos. Una persona, por ejemplo, se pone en pareja con otra y empieza a dar palmadas en la persona, en la mano de la otra persona, frotando, frotando, dando palmadas. Solamente esto te hace sacar de la vibración astral y te pone una vibración mental, una vibración todavía más acelerada. Solamente este hecho ya te hace, ya te pone en este ritmo. Hay una canción también llamada El Zorba, el griego, que podéis buscar en la internet, que a frequência deste Zorba grego também já cambia automaticamente nossas ondas cerebrais. Passamos a emitir ondas cerebrais mais aceleradas de uma maneira automática. Porque a canção, as músicas, as frequências influem diretamente em nosso estado emocional, verdade? E isso por quê? Por conta de la vibração, que é a explicação para tudo. Então, isto de frotar as mãos é fundamental. Outros exercícios que também podemos fazer todos os dias para acelerar nosso campo vibracional é, como por exemplo, antes de duchar-se, passar um perfume nas mãos, frotar as mãos com este perfume, frota muito rápido, muito rápido, muito rápido, passa este perfume en el ombligo, en la garganta e en la frente. E logo, então, dúchate, ¿vale? Dúchate e antes de secar-se, passar outra vez no ombligo, laringe e frente. Este choque, este cambio térmico, ¿vale? Pode ser com água que está com uma temperatura um pouco mais elevada que a tua, não? Então, este cambio térmico faz como se o campo eletromagnético tuyo se acelera e logo a atividade cerebral também se acelera. Te sales, se tu haces isto todos os dias, por la manhã e por la noite, estás protegido destas frequências negativas, dessas questões aí. Por quê? Pero não hace falta uma oração, não hace falta rezar e essas coisas. Se tu haces estes exercícios, tu das ordens mentais a tu próprio corpo para que, de maneira inconsciente, não, ele ativa tu subconsciente e empiezas a ter mais pensamentos positivos, empiezas a ter mais pensamentos optimistas, menos pensamentos tristes, etc. Okay? Isto faz com que tu cambies a frequência vibratória tua. Há outro exercício também que é justo para cambiar esta vibração, porque como entramos nesses estados de baixa vibração? Mais de 19 minutos, quando nos reímos mais de 19 minutos, quando temos, como se diz, passamos na questão da comida, bebidas e todo, salimos de uma franja que chamamos de franja de tolerância. Não? Esta franja de tolerância é o princípio de todas as filosofias antigas. O caminho do meio é o mais importante. Não? Não tanta alegria, tanta por muito tempo e tampouco muita tristeza. O caminho do meio, da neutralidade. Então, a neutralidade é como se fosse a clave para isso, ¿vale? Porque se mantienes a neutralidade, e claro, isto não é algo tão sencillo, senão todos não teríamos esses problemas. Se mantienes a neutralidade, mantienes o fluxo de tus pensamentos equilibrado, e logo tua atividade cerebral equilibrada, e logo não sufres com a influência externa, de astral, de persona, de brujerias e essas coisas mais. ¿No? Nosotros aqui, bueno, há um montão de técnicas, pero como me han dicho que eram mais ou menos 45 minutos de conferência, nos encerramos por aqui e decimos a la gente que se queréis, podéis entrar em contato com nós, porque justo ensinamos todavía mais técnicas, não somente desta proteção energética, sino também de desenvolvimento personal, de desenvolvimento de capacidades extrasensoriais e de contato com os órgãos. Por certo, falando de los órgãos, não é possível interactuar com eles se tu tens uma baixa vibração. Há que estar em uma vibração muito mais allá del gama, 30, 40, 50, 60, 70 hertz, ciclos por segundo. Solamente assim se interactua com eles, que não são espíritos, estão na frequência vibratória muito mais acelerada. Então, para vê-los, para senti-los, para interactuar e de uma maneira mais intensa, é quando tu estás com uma frequência vibratória mais acelerada. E este é o futuro da humanidade, porque nós já sabemos como é ter a vibração baixa, desacelerar nossa mente. Se nós começamos a
a cambiar nuestra vibración a través de las ondas mentales y todo, cambiamos nuestra vida. O sea, cambia tu vibración, cambia tu vida. Podéis entrar en contacto con nosotros a través del correo eh, Gibran, Hanna, Gibran con dos As, Hanna, Hanna, @gmail.com. Y entonces vamos a poder hablar un poco más sobre esto o sea, y compartir un poco de mis experiencias e tentar comprender toda essa questão, ¿vale? Bueno, de momento, entonces sale, abrimos para las preguntas. Muchas gracias, Gibran, por esta interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos vídeos de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseas. Y ahora damos paso a las preguntas y respuestas de nuestro invitado de hoy. Primera pregunta de Maya desde Chile, que pregunta, ¿sirve de protección tener en la muñeca derecha una cinta color rojo? Bueno, ¿sabes la cuestión de esta de amuletos de protección? Todo está dentro de nuestra mente, todo está dentro de nuestra cabeza. Si creemos que esta cosa que este boli me va a proteger, y pongo en mi cabeza que esto me va a proteger, tú creas campos magnéticos de protección. Entonces, es una manera de protegerse también. Así que mucha gente que usa piedras para protegerse, cristales para protegerse, todo es válido si tú pones la intención, un propósito, porque todo es frecuencia, energía y vibración. Es esto. Mónica Salazar desde Ecuador dice, vivo con mi papá y siempre está quejándose. Dice que odia a la gente, maldice y le desea el mal a mi mamá. ¿Cómo la puedo proteger aunque no están juntos, pero a mí me afecta, me tiene mal? Uf, este es complejo, ¿no? Tendría que hablar con ella para intentar comprender mejor el caso, mejor la situación. Entre en contacto con nosotros que hablamos sobre esto, porque son varias cuestiones envueltas allí, subjetivas, que tienen que ver con relaciones familiares y todo. Pero los ejercicios que ya he pasado de protección energética, este del baño y también de la vibración, ya nos ayudan mucho. Hay otro ejercicio también que es muy interesante, es frotar con los pulgares 3 veces al día por 15 segundos más o menos, donde hay una descarga de energía que está conectada con la glándula hipófisis, la glándula pituitaria, que es la madre de todas las glándulas endócrinas. Entonces, esto te va a proporcionar, esto para la gente que tiene insomnio, fobias, pánico, miedos, y todo este es un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Que tú utilizas puntos de los meridianos de energía, milenarmente conocidos, ¿no? De la acupuntura china. Puedes utilizar esto que te ayuda a tener un equilibrio emocional diario, ¿vale? Y podéis entre en contacto con nosotros que hablamos sobre tu caso. Prek desde México dice, si mi energía vibra en armonía, ¿debo protegerme? Un maestro decía que siendo así estabas por encima de ataques, que cuando le das cabida a lo negativo y tu aura se fisura, sí serías afectado. Si mantienes la armonía se supone que es algo relacionado a neutralidad. Entonces, si tú estás en la neutralidad, luego estás en armonía, luego estás en alta vibración, o sea, por lo menos en una vibración neutra, ¿vale? Entonces, pero si tú bajas la vibración, las capas del aura, que tenemos 7 capas del aura, se crean como agujeros y estos agujeros donde se atrapan, se enganchan estas entidades. Y esto ocurre de hecho, ¿vale? Se puede, en cámaras como tenemos la cámara aquí, Kirlian, que es la cámara de sacar fotos del aura, una tecnología muy antigua ya, esta cámara se identifica estes agujeros y se identifican también
estas entidades a través de círculos negros que se pasan allí. Entonces, esto pasa. Carolina desde Noruega. Las malas energías las siento mucho en la manera de cómo la gente te mira. ¿Cómo bloqueamos eso? Vale. Como con estos ejercicios que ya hemos pasado, pero hay otros también. Mojar las manos así, frotar muy rápido, 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 bastante rápido. Mientras tanto, respira profundamente 3 veces y vas a girar. Voy a bajar un poco aquí la cámara para que la gente vea. Vas a girar el plexo solar, que es este centro de aquí que está en la boca del estómago, gire 7 veces en el sentido anti-horario. Entonces imagínate que eres un reloj, ¿vale? Entonces eres un reloj, vas a girar en el sentido anti-horario. Este cambio de vibración también ayuda a protegerse de pensamientos emocionales de personas, ¿okay? Este de cerrar el centro base, también, centro del plexo, es muy interesante. Se vosotros, por ejemplo, sois terapeutas, ¿ok? Si sois terapeutas y queréis, y no quieren coger la energía de otra persona, o se trabajan constantemente al final, así, con mucha gente, y al final del día siempre están agotados, que mucho, suele pasar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer al principio del día? Aparte del baño este con perfume, frotar las manos con perfume y girar el número de nuestra edad, el centro base, que es el centro que está 4 dedos abajo del ombligo. Pones los 4 dedos aquí, en el centro base, gire el número de tu edad en el sentido antihorario también. Esto ayuda a bloquear cualquier tipo de influencia negativa que eventualmente venga a pasar. ¿Okay? Sonia Díaz desde España dice, las protecciones energéticas de negocios, ¿qué opinas sobre ello? ¿Qué opinas de las protecciones energéticas rituales que venden? Que son las brujerías, ¿no? Yo creo que es esto. No sé, bueno, de negocio, yo creo que es relacionado a la cuestión de brujerías. Bueno, es lo que en Brasil llamamos de macumba. La macumba, ¿no? Que son brujerías que hace la gente hacia ti. Todos esos ejercicios ayudan a mantener la vibración acelerada. Entonces, solamente es incluso un poco repetitivos. Practicar estos ejercicios, si queréis saber más, entráis en contacto conmigo, con nosotros aquí, que os vamos a enseñar. Pero la clave es vibración. Mantienes la vibración acelerada, mantienes la neutralidad y mantienes aislado este tipo de vibración, de energía. ¿Ok? Entonces, estas brujerías todas, el primer paso, no tener miedo de esto. ¿Por que os escépticos vão a um cemitério, por exemplo, ou na casa encantada, com muita gente que diz que há fantasma? E os escépticos não veem, não sentem nada e tampouco lhe hacen daño esto. ¿Por quê? Porque simplesmente não entra na frequência vibratória. Aunque esté aí, aunque estas coisas ocorram allí, esta pessoa que é escéptica não entra na frequência, na mesma onda de frecuencia, como las personas que tienen contactos con extraterrestres, abducidos y con las luces, y estas luces, os digo que son los orbes también, estas personas no entran en esta onda de tristeza, de alegría. Si están tristes, claro, sentir tristeza, rabia, claro que sienten, pero salen de esta frecuencia, ¿vale? Y esto es lo más interesante. Entonces, todo es vibración. Mantengas la vibración alta, nada te va a correr y nada te va a hacer daño. Abel desde México dice, me han comentado que cruzando los brazos, las personas que tienen energías negativas y que te absorben energía, las bloqueas. ¿Es cierto eso? Bueno, hay un fondo de verdad en esto. Incluso porque cuando tú interactúas con la energía de la persona, interactúas a través del plexo solar, que es esto de la boca del estómago. No es casualidad que muchos de los sacerdotes llevan como si fuera una franja roja aquí, un tejido rojo en esta región del plexo. Y también a veces cuando van a hablar contigo están con las dos manos cruzadas aquí en el plexo solar, porque esto también es como si fuera un bloqueo de energía. Uma coisa interessante sobre bloquear energia, se tu eres terapeuta ou se eres uma pessoa altamente sensível e todo,
sempre utilizar, e este é outro paradigma, outro mito que vamos a romper, ¿vale? Sempre utilizar uma parte, uma roupa, uma coisa de color negro, porque o negro bloqueia a energia, o branco absorve a energia, ok? Então, o negro, ou tu utiliza um pantalão, uma camiseta, quando vas a atender, vas a hacer algo, ou quando sales a la calle, por la calle, utilizas uma roupa mais oscura, um color negro que bloqueia a frequência, bloqueia a energia. Isso também é muito interessante e é um mito, porque muita gente diz, eu não vou ver a vestir negro, porque negro é negativo, é coisa de demônio. Claro, ha sido posta essa crença em nossa mente para que justo compreendamos o negro com esta questão, com essa coisa negativa, não? É como os gatos negros, que são sinônimo de mala suerte, pero na verdade não são. Se tu pões um gato negro aqui em tu plexo solar, ele recicla tua energia de maneira quase instantânea. Te ajuda a proteger, te ajuda incluso a potenciar tu campo eletromagnético, porque os gatos têm como se foram capas de aura em doble. Nós temos 7 capas, basicamente. E os gatos têm 14 capas de aura. E então eles transmutam, reciclam, neutralizam as energias negativas também. ¿Vale? Este mito que há de não se pode passar, não se pode correr gato negro é mala suerte. Todos são mitos que han sido criados ao revés para que nós para que creamos, não, em estes mitos e nos quedamos aí escravos, submetidos a esta influência que existe, não? Lo mesmo com não se pode passar abaixo de uma escalera porque é mala suerte. E na verdade não, porque a escalera tem uma forma que hace com que tu campo em que estás, se estás com uma vibração baixa, tu campo baixa. Se estás com uma vibração neutra, a escalera hace com que tu campo se potencie, ¿vale? Então, tudo depende da vibração. Jennifer desde Venezuela dice, mucha gente vive diciendo que todo está mal. Esto crea efluvios que también es alimentado por cascarones y seres. ¿Cómo puede uno ayudar a subir la vibración del país? Bueno, del país, esto es muy difícil porque, la verdad, uno puede ayudar junto con otros a crear una red de energía, de pensamiento, de vibración y, claro, hacer como se cria en el subconsciente colectivo una entidad de miedo, también se puede crear una frecuencia, una vibración positiva. Y esto hacemos aquí con este tipo de información que difunde Mindalia, né? La experiencia de la intención, e há as ciências noéticas que já estudam isto há muito tempo, não? Como pessoas com a experiência da intenção, grandes grupos podem cambiar a frequência vibratória de um determinado país e cambiar eventos, incluso. Podeis mirar isso também. Pero basicamente é pensar em la coisa já, ou seja, em nível familiar, já pensar como seria tu família ideal, ¿no? Por ejemplo, tengo problemas de madre, padre, tipo de mentalización, si después frota las manos, potencia la frecuencia, la onda mental se potencia y el pensamiento se materializa, se entra en resonancia con la materia, ¿ok? Catalina desde España dice, afectarse por un ataque de brujería depende solo de nuestra vibración. ¿Qué pasa con los mediums y chamanes que sufren estos ataques o luchas con el mal? Es que no he entendido muy bien, pero es que se ha cortado un poco, ¿sabes? Te vuelvo a repetir, ¿vale? Dice, afectarse por un ataque de brujería depende solo de nuestra vibración. ¿Qué Solo de pasa con nuestra vibración. Sí, Solo, dice que no, de nada más. Porque todo que hemos dicho aquí, brujería es una frecuencia vibratoria. sigue la Entonces, pregunta. si tú estás en una frecuencia vibratoria, ¿qué? Sigue la pregunta, dice, ¿qué pasa con los mediums y chamanes que sufren esos ataques o luchas con el mal? Bajan la vibración. En este momento están vibrando todavía abajo de beta. A través de la investigación de la brasileña,
los médios, ayahuasca, los cirujanos espirituales, dificilmente llegan a níveis de hercios mais allá de 30 hercios, ok? Não conseguem chegar a estes níveis, só em momentos muito específicos, que todos já hemos chegado e todos chegamos a estes níveis, pero em picos. Pero como manter-se ali? Através dessas técnicas. Pero é simplesmente uma questão de física. Se tu mantienes esta vibração acelerada e vem uma onda com uma vibração mais baixa, é impossível enganchar-se. É impossível. É uma questão de física. Então, mantendo uma vibração acelerada, mantienes esto. Los chamanes, los medios que corren la vibración y se sienten mal, yo sé, puedo decir, puede parecer que esto no es verdad, pero yo he sido medio muchos años de mi vida, aunque tenga 30 años, pero desde pequeño hasta los 20 años, yo había practicado este tipo de cosas. Yo sé que cuando baja la vibración, es esto que pasa. Entonces, el secreto está en energía, frecuencia y vibración. ¿Vale? Amelie desde Monterrey dice, ¿es suficiente no creer que algo o alguien puede dañarte? Esto ayuda. No es suficiente, pero ayuda. Como he dicho en el caso de los escépticos, que simplemente no creemos, no creen y no entran en esta onda, no entran en esa frecuencia vibratoria. Esto ayuda, pero no es suficiente. Sin embargo, la mayoría de las personas que están aquí creen en esto, si no, no estarían aquí, ¿ok? Entonces, si ya creen, ya abre una posibilidad de que ese tipo de cosa pueda ocurrir. Ya son más sensibles, ya son más abiertas, ya tienen las antenas vueltas para otras acciones. Entonces, los dicho, son... Hola. Hola, se había quedado un poco pillado la conexión. Bien, seguimos. A ver, Eternity, desde Italia. Dice, salen entidades por la noche a través de los espejos. Muchos los eliminé, otros los atrapé. Vi varias veces estas entidades. ¿Quiénes son? ¿De dónde llegan? ¿Qué ha visto? ¿Ha visto entidades por el espejo? Sí, ¿Es esto? sí, que Vale. salen Esto entidades por la suele noche a pasar... través de los espejos. Vale. Esto suele pasar también. De dónde son no puedo decirte, quiénes son no puedo decir tampoco, porque esto tiene que ver con la energía de la persona que atrayó esto, que ha traído, ¿me entiendes? Entonces, ella ha traído esta frecuencia, esta vibración, y tiene que sacarlas. Con estas técnicas se puede sacar también. Ah, que entre en contacto conmigo que voy a pasar más técnicas todavía, ¿ok? De neutralización de las energías del ambiente, por ejemplo. Esto es una cosa muy interesante, va a neutralizar la energía del ambiente en relación a estas cosas allí, ¿vale? Pero esto es más un tipo de entidad, de frecuencia que pasa, que la gente que es sensitiva percibe, pero no sabe mucho qué hacer. Entonces, mantenga la vibración y ya está. Ana Nieves, desde Venezuela, dice, Gibran, ¿qué me aconsejas para que ese miedo colectivo que vive mi país no afecte en la paz espiritual que busco en esta vida? Sí, la situación, bueno, lo siento por la situación de Venezuela, que nosotros que somos vecinos, ¿no? Yo vivo en España, pero soy brasileño. Nosotros casi no tenemos noticias de Venezuela, es lo más interesante. Yo lo siento por la situación que pasa allí. He visto que Caracas es la capital donde hay más asesinatos en el mundo hoy, por la situación fatal que pasa el país, por el sistema político, económico, ideológico que ha sido puesto allí, que está matando a la gente literalmente mucho. Entonces, Venezuela pasa, tiene que recibir mucho de nuestra vibración, de nuestra mentalización para esto. Lo más importante, ¿cómo se llama esta chica? Bueno, no sé. Lo más importante es, o sea, hacer una mentalización rápida de cómo tú quieres que sea tu vida. O sea, aunque tú estés en un infierno,
una crisis muy fuerte, se puede sacar de ahí cosas positivas, ¿no? Mucha gente en momentos de crisis sacan porque se salen de la zona de confort, entonces empiezan a buscar soluciones, maneras de estar bien, ¿verdad? Entonces, una de las maneras así es ya mentalizar cuál sería el tipo de vida tuya ideal, de tu paz interior, de tu espíritu y todo. Y estando en el momento presente, sin dejar que las energías y tus pensamientos sobre lo que va a pasar, lo que ha pasado, lo que puede ocurrir, venga a ocurrir. Entonces tú creo que estás en la búsqueda, ¿no? En el equilibrio, en la franja de tolerancia, en la neutralidad permanente, ¿no? Sin querer buscar soluciones o sin querer pensar en la posibilidad, esto te va a crear miedos, inseguridades, cosas que pueden hacer daño. Entonces, ¿cómo aislarse de esta crisis, de este caos que vive Venezuela y otros países del mundo? Yo creo que es una felicidad constante. La felicidad no es algo que vamos a buscar solo cuando pase la crisis. La felicidad es algo que tenemos que buscar todos los días. Y esto independe de cualquier ente externo. Independe de pareja, independe, no dependiente de gobiernos, sistemas económicos y todo. Claro, si estamos mal económicamente, estamos mal en muchos sentidos, ¿no? Pero yo creo que la mayor felicidad es esta del momento presente, donde no dejamos con que nuestros pensamientos de posibilidades de cosas más adelante y de lo que ya hemos pasado, que esto se potencie y cree justo estas entidades allí que pueden hacer todavía más daño. Pero a mí me gustaría hablar un poco con esta chica después en persona, enviar un mensaje, porque te pueden pasar todavía más cosas de acuerdo con tu energía personal y contestarte más preguntas, ¿ok? Bien, seguimos. Mónica Salazar desde Ecuador dice, vivo con miedos, me siento sola. ¿Cómo puedo subir mi energía? Me da miedo hasta salir de casa sola, porque me pierdo y me da ansiedad. ¿Dónde consigo esa descarga eléctrica? Dice. Ya, el miedo es una emoción básica, que la verdad tenemos que tener miedo. Cuando estamos delante de una situación de peligro, el miedo es fundamental para nuestra supervivencia, ¿verdad? Nós sobrevivimos. Sin embargo, el miedo demasiado de cosas como si fuera casi una paranoia, claro que nos hace daño. Entonces, toda la emoción, ella se inicia con un gatillo, con algo que se da como un clac. Se inicia a través de una sensación, una emoción, un sentimiento. Tienes que saber buscar cuál es el clac cuál es la emoción que viene primero, cuál es la reacción que tú tienes, porque hay una estrategia para sentir miedo. Toda emoción tenemos una estrategia mental para tenerla. Entonces, para tener el miedo, existe un proceso en nuestro cerebro que nos hace tener miedo. ¿Cuáles son los mecanismos? Las cosas que te hacen tener miedo hacia el principio. Pasa algo, ya viene un pensamiento, o viene una sensación en tu cuerpo. ¿Dónde está este miedo? ¿Está en tu corazón? ¿Está en tu cabeza? ¿Está en tu pecho? ¿Está en tus brazos? Hay una sensación, a veces, sinestésica de esto. O a lo mejor tú piensas en un miedo de oscuro, ya te viene una sensación, porque en tu subconsciente tiene una imagen de cuando era pequeño, tu padre te ha dejado allí solo en una habitación oscura, en un cuarto oscuro, ¿vale? Entonces hay un proceso mental a través del cual nosotros tenemos las emociones. Tienes que descubrir cuál es el gatillo de esta emoción, cuál es la sensación, la imagen, son, sonido, ¿no? O una sensación cualquiera, esto que desencadea la emoción, ¿vale? Entonces la emoción ella viene con una reacción externa, de sonidos, imágenes, sensaciones. Descubriendo esto, se puede simplemente borrar este miedo de tu subconsciente. Podemos hablar sobre esto. Bien, seguimos. A ver, tenemos un montón de preguntas. A ver, se me ha perdido. Aquí. Beatriz desde España dice, por favor, ¿puedes repetir el email? Vale. Gibran, Gibra, perdón.
Ibraan, dos As, Hanna, Hanna, @gmail.com. María desde España dice, ¿en qué te basas para dar estos ejercicios para protegerse? ¿Cómo que te qué? ¿En qué te basas? ¿En qué ¿Quién te te, basas quién para dar estos ejercicios para protegerse? Es que se ha cortado otra vez, Sara, no he escuchado bien. ¿En qué te basas para dar estos ejercicios para protegerse? Se corta, se corta. ¿Quieres saber lo que pasa para dar este ejercicio? ¿Cómo No, ella no, hace para tener? no, ¿en qué te basas? De basta, no sé qué es esto, ¿qué es esto? ¿En qué te basas? Ay, ¿qué te ¿En basas? qué te basas? Sí. Ah, vale, ¿qué te basas? Bueno, primero en mis experiencias personales, ¿no? Entonces, desde pequeño siempre tuve muchas experiencias con los espíritus, entidades, ambientes, brujerías y otras cosas. Muchos años, más, casi, bueno, 10 años como médium, ¿vale? Y segundo, también tengo mis maestros, investigadores científicos y personas que tienen mucha experiencia con la paranormalidad y que me han pasado maneiras e técnicas vibracionais de mantermos em equilíbrio. São várias fuentes. E os orbes também. Os orbes que sempre nos estão passando informações através de fotografias, através do terceiro ojo, através de informações sobre todo esto, ¿no? Sobre esta questão. Então, são fuentes subjetivas e fuentes também com evidências científicas. ¿Vale? Trinidad desde Canarias, España, pregunta, ¿cómo puedo saber a qué nivel tengo la vibración? Como por saber o que? ¿A qué nivel tengo la vibración? Em que nível tienes? Se tu estás, como está tu questão? É autoobservação. Se estás neutro. Quais são os pensamentos e emoções e sentimentos que generas a lo largo de tu dia? ¿Vale? Esta é a clave para saber qual é o tipo de vibração que estás. Se estás, como habíamos dicho, el camino del medio, demasiado triste, depresivo e todo, já sabes que a vibração está bajo beta, o sea, abajo de beta, ¿ok? Entonces estás bajo la influencia del mundo astral, que es un mundo peligroso porque todo que se piensa se crea allí. Y se crea de una manera que te puede hacer daño. Entonces, mantener la vibración elevada es saber, sobre todo, las emociones que tienes a lo largo de tu día. ¿Cuáles son las emociones que estás? ¿Estás neutro? Es lo más importante allí, ¿vale? Sonia desde España, ¿cómo se puede proteger un escéptico? Proteger un escéptico, ¿vale? Primero es muy difícil porque los escépticos tienen un bloqueo natural, porque nunca van a saber lo que va a pasar, ¿no? O sea, no creen en las cosas que pueden ocurrir, las cosas que pueden pasar. Y esto, como hemos dicho, es un aspecto, no es tan negativo, también ayuda a tener una protección bastante peculiar, ¿vale? Sin embargo, a través de la intención, de la mentalización, o una activación, ¿cómo se dice? Como girar los centros de esta persona, como activar la frente de esta persona 3 veces hacia arriba con la mano, e ou mentalizar a esta persona, se ela não quer ser tocada, mentalizar esta persona, esta persona, mentaliza ela já com uma proteção plateada ao redor de su campo eletromagnético. El plateado é o color de la autoproteção. Ah, essa é outra coisa, por certo, la autoproteção, la estabilização, tem um color. Una frecuencia de color, que es el plateado, o sea, la unión de todas las vibraciones, ¿no? Entonces, piense en tu campo, todo plateado, todos los días al despertar, después de hacer todos esos ejercicios, piense en este color plateado, ¿vale? Alrededor tuyo, que este pensamiento se va a crear un campo alrededor de protección. Abel desde Veracruz
Dice, tengo 2 años con ansiedad y depresión. No puedo salir de esto por las noches. De reojo veo cosas negras en mi cuarto. ¿Cómo limpio mi casa? Primero tienes que limpiar a ti mismo. Y esta limpieza parte del equilibrio emocional, ¿ok? Porque las entidades solo son atraídas justo porque tú bajas la vibración por la cuestión de depresión y problemas emocionales. Entonces, este ejercicio aquí detrás de las orejas ya te ayuda un montón a equilibrar las emociones. Y aquí abajo hay otro ejercicio que es masajear abajo de la barbilla, el número de tu edad. Massageia el número de tu edad en los glándulos submaxilares. Neste ponto hace com que a energia fluya outra vez em espiral, lo que chamamos de la Kundalini. Então, flotando aqui abaixo, o número de tu edad ajuda a fluir na energia também e a proteger-se. E aparte todos os exercícios que já hemos passado. Não há tanto segredo, não é algo complexo. Menos é mais, não? Luis Fernando desde Colombia dice, las películas de terror, ¿qué tan peligrosos son? ¿Y cómo se puede eliminar esos miedos? Las películas de terror es lo que he dicho. Peligroso es hasta un punto en que tu mente permite. Entonces, si tu mente permite que sea peligroso, va a ser peligroso. Si no permite, no es. Entonces, todo es la vibración. Quitar los miedos es primero saber que hay una gran manipulación para que te enganche, deje una trampa para que estés ahí vinculado a este mundo espiritual, el mundo astral, que nada más es que una tontería. Entonces, los ejercicios que hemos pasado de acelerar las vibraciones son los más eficientes para eliminar eso. Y lo de los miedos, también, este de fobias aquí detrás, ayuda a eliminar estos miedos, estas cosas que tenemos, ¿vale? La Raga desde Venezuela dice, ¿cómo puede protegerse un sanador de las energías negativas de los pacientes? Esto, como hemos dicho, el sanador, pasar un perfume en las manos, frotar las manos rápidamente, respirar profundo, girar el centro base, el número de tu edad en el sentido antihorario, el centro base que está 4 dedos abajo del ombligo. ¿Okay? Esta es la activación que te ayuda a protegerse. Y utilizar más ropas de color negro cuando vas a hacer la terapia. Renato desde Lima, Perú, dice, quería saber si tatuarse mantras o signos sagrados de protección usados por los hindúes o budistas ayuda a proteger de las bajas vibraciones o energías negativas. Lo que pasa con las tatuajes es que a veces coges algún meridiano de energía, te puedes intoxicar a lo mejor con las tintas y todo, pero no creo que sería una cosa ideal. No creo que es ideal para protegerse. María desde ¿Okay? Colombia. Como por ejemplo, dependiendo del piercing, del bling, del colgante, del piercing que la persona tenga, influi, el metal también tiene un campo magnético, ¿vale? Este campo magnético influye en la energía de la persona, rompe, bloquea el pasaje de energía de algunos meridianos, dependiendo del punto donde la persona echa. María desde Colombia dice, ¿qué tan cierto es que si una energía maligna enviada por alguien, si no te puede afectar a ti, puede afectar a un ser querido? Sí, puede afectar a un ser querido, pero todo depende de la vibración. Tú puedes proteger este ser con las técnicas que ya hemos pasado. Y si afecta a esta persona, también puedes sacar esta vibración de la persona si tú estás con una alta vibración. Cuando en el pasaje bíblico tenía una mujer que sabía, tenía la convicción de que si tocara el manto de Jesús se iba a sanar. Y entonces lo que ha pasado, ella tocó el manto de Jesús y ha sanado de manera instantánea.
Este tipo de vibración, es que entendemos mejor que esta persona vibraba en una frecuencia baja y al tocar esta frecuencia acelerada, de una manera instantánea, ella se ha sanado. Jesús nos ha dicho, ¿no? Podéis hacer lo que hago yo y todavía más. Lo que pasa es que las instituciones religiosas, gubernamentales y todo, es todo ese sistema que ha sido creado, nos ha puesto en la cabeza que, nos ha puesto en la cabeza que no tenemos esta capacidad, porque tenemos que tener personas que intermedian, ¿no? Que están entre nosotros y la divinidad. Entonces, Jesús era el ser que más tenía la alta vibración y alta frecuencia a través de la energía de la Kundalini y la energía taquiónica, que es un tema que tenemos un vídeo en Mindalia también sobre esto. Buscar ahí nuestro nombre y energía taquiónica. Maya desde Chile dice, ¿sirven realmente los audios subliminales que hay en YouTube para todo tipo de cosas? De ser así, ¿cómo funcionan estos audios en nuestra mente? Funciona a través de la frecuencia. Entonces, como músicas, sonidos, luces, ¿no? Hay determinados tipos de luces que influyen directamente en nuestro sistema nervioso. Como sabemos, hay este dibujo Pokémon, que cuando tenía todavía estaba en el pico de la audiencia en el mundo, por los años 2000 más o menos, estes Pokémon ha salido una luz específica que ha causado diarrea en muchos niños. Ha sido una epidemia en Japón por esto. Entonces, luces, frecuencias, sonidos, canciones, todo esto influye en nuestra frecuencia. Pero, si tú estás con una frecuencia baja, es repetitivo. Siempre vas a entrar en esta resonancia y vas a coger esta vibración. ¿Vale? Cuando estamos cansados, con hambre, es más fácil de bajar esta vibración porque podemos enfadarnos, podemos estar, ¿no? Nos saca el potencial exacto nuestro. Y entonces es más fácil bajar la vibración. Por esto que al hacer una terapia, al hacer cualquier cosa, si estamos allí descansados y todo, es mucho más fácil de mantener esta neutralidad. ¿Vale? Delia desde Estados Unidos pregunta, ¿por qué las personas negativas se sienten mal estando junto a mí cuando mi energía está alta? Isso passa também bastantes vezes porque a pessoa está com um alto grado de aceleração vibracional e as outras, o subconsciente das outras pessoas tampouco entende que é isto. E se não entende que é isto, a vibração de ellas hace daño. Então, é como se um daño automático, ¿vale? Pero hay que saber se de hecho é uma vibração alta ou se como é isto. Como sabes que estás com alta vibração? Depende da maneira como reacciona. A ideia é, quando estás com esta vibração acelerada, é manter uma frequência de 12 Hz, ok? Vienes outra e envia uma frequência vibratória de 15 Hz de brujeria, esta pessoa não la corre, ok? Igual se estamos com uma vibração acelerada, dá igual se tu estás com a vibração acelerada, pero emites um pensamento qualquer, que independe de tu estado emocional, se emites um pensamento de muerte, de envidia, essa coisa, se a pessoa está com uma frequência mais baixa, ella empieza a correr esta vibração. Então, incluso hay que tomar cuidado com os pensamentos, sentimientos, quando estamos com esta vibração acelerada também, porque podemos hacer daño a la gente. Sin embargo, los beneficios son mucho más grandes cuando tú direccionas los pensamientos. Bien, y por último, una última pregunta de Beatriz desde España. Dice, ¿tu gato te protege aunque vibres bajo un día? Sí, te protege. Si estás bien sano, si estás sano, te protege, te recicla la energía, la verdad. Recicla tu frecuencia, transmuta las energías negativas y te neutraliza.
Entonces los gatos negros, sobre todo, de manera instantánea, pones en el plexo aquí y él instantáneamente te protege de la energía. ¿Ok? Bien, te agradecemos sus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países que han participado hoy, como España, Italia, México, Brasil, Noruega, Venezuela, Colombia, Chile, Portugal, República Dominicana, entre otros. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos este último instante para que se despida nuestro invitado de hoy. Gibran, últimas palabras de despedida para ti. Bueno, repetir lo que hemos dicho, un resumen. Manteniendo la vibración, mantienes tu frecuencia vibratoria, tus emociones siempre equilibradas y no coges la vibración que está alrededor tuyo de personas y situaciones. Entonces, la vibración es todo. Y esto es la clave para una vida de bienestar y de felicidad. ¿Ok? Entonces, practicáis, si a lo mejor queréis, entráis en contacto con nosotros, que vamos a sacar todavía más dudas. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseas. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Chao, hasta pronto.